Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Mijas la iniciativa de crear la Escuela Municipal de Energía y de contar con nosotros para que podamos aportar nuestro grano de arena en este proyecto. Me presento, mi nombre es Verónica Estrada. He estudiado arquitectura y me he especializado en rehabilitación. Actualmente trabajo en Isover como prescriptora. Isover forma parte del grupo Saint-Gobain, que cuenta con varias empresas destinadas a diferentes sectores de la construcción. Isover es referencia en aislamiento sostenible y Placo en soluciones en placa y placa de yeso laminado. Otras empresas del grupo son Weber, Glass Solution, Climalit Plus, Gabelex y ACH. Voy a explicaros algunos conceptos y soluciones que os van a ser de utilidad si estáis pensando en hacer una rehabilitación energética en vuestra vivienda. En Europa, más del 40% de la energía se destina al uso residencial. De este porcentaje, en España casi el 50% se usa en calefacción y refrigeración. Es un porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta que con pequeñas intervenciones podemos reducirlo fácilmente. Es común pensar que si usamos energías que provienen de fuentes renovables como pueden ser los molinos de viento o las placas solares, este consumo de energía no tiene un impacto sobre la naturaleza. No debemos olvidar que el impacto comienza en la fabricación de los equipos de generación, la obtención de la materia prima, la energía usada en la fabricación, seguido de la ubicación, el transporte y el reciclado. Que no te engañen, la energía más limpia y sostenible es la que no se usa. Para la mayoría de las personas, comprar una vivienda es el gasto más grande que harán a lo largo de sus vidas. Cuando pensamos en una rehabilitación energética, no debemos verlo como un gasto, sino como una inversión. Si nos paramos y pensamos en los efectos que tiene en nuestra vida una vivienda mal aislada, podemos hacer dos grandes grupos. El primero y más importante, nuestra salud. El segundo, nuestra economía. Empezamos, por lo tanto, por el impacto que tiene en nuestra salud una vivienda aislada de forma insuficiente. Todos hemos tenido en algún momento manchas de humedad en nuestras viviendas, bien de forma puntual o bien de forma generalizada en las superficies de paredes y techos. Estas manchas son un claro indicativo de aislamiento insuficiente. El aire interior está a una temperatura mayor cargado de agua, que en el contacto con una superficie fría se condensa. La Organización Mundial de la Salud establece que hay una relación directa entre la presencia de humedades en los edificios y el riesgo de aparición de infecciones respiratorias como el asma, la bronquitis y la rinitis alérgica. El problema no radica en la humedad en sí misma, sino en los microorganismos que se pueden surgir en las superficies húmedas que se generan. Viendo estas imágenes podemos pensar que nuestra vivienda está enferma. Vivimos rodeados de edificios enfermos, conectados a máquinas. Continuamos por el impacto económico. Por todos he sabido y sufrido los continuos incrementos en el precio de la energía. El gasto que se hace para aclimatar nuestras viviendas no se ve, pero es muy grande. ¿Cuánto consume tu casa? Contamos con estudios que han comprobado que invertir en rehabilitación energética es más rentable que invertir en un plan de pensiones. Esta afirmación debe hacernos reflexionar, ya que lo que inicialmente vemos como un gasto no lo es. Por una parte, después de hacer una rehabilitación energética, aumentamos directamente el valor de nuestra vivienda. Por otra parte, al reducir el consumo, el ahorro se produce desde el primer mes después de la intervención. Con estas condiciones debemos evaluar que el gasto inicial de la rehabilitación lo recuperaremos en 5 o 6 años, dependiendo de la tipología de nuestra vivienda. A partir de ese momento y durante toda la vida útil, solo nos queda ahorrar. Los edificios, al igual que los electrodomésticos, tienen una etiqueta de eficiencia energética, solo que esa es menos conocida. Pasar de una calificación energética E a una B puede suponer un ahorro de más de 800 euros anuales, según la zona climática en la que nos encontremos. Para entender los beneficios de la rehabilitación energética es muy importante tener claro el concepto de confort térmico. Consideramos que nuestra vivienda es confortable cuando la temperatura en su interior oscila entre los 24 y 26 grados en verano y los 22 y 24 grados en invierno. Esta temperatura podemos conseguirla de dos maneras. La primera, aislando nuestras viviendas. La segunda, enfriando o calentándola según la necesidad. ¿Qué queremos? ¿Mantener la temperatura sin necesidad de aporte energético, como el termo, o ser la cafetera eléctrica que necesita estar conectada a la corriente?
La primera necesita una inversión pequeña, inicial, que nos acompañará a lo largo de la vida útil de nuestra vivienda. La segunda nos obliga a un consumo mensual de energía, cuyo coste dependerá del precio de la energía en ese momento. ¿Por qué hay que aislar? Debemos aislar para optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental. En la envolvente del edificio supone más del 80% de las pérdidas de energía. ¿Dónde y cómo podemos intervenir en nuestras viviendas? Según la tipología del edificio, podemos actuar de diferentes formas. Por el interior de nuestra vivienda, con trasdosados y techos. Por el exterior, con SAT y fachada ventilada. Y de manera independiente, según la envergadura de la obra, por el interior o por el exterior con insuflados en cámaras. Empezamos por las intervenciones por el interior en nuestras viviendas. El sistema Ecosate se utiliza en cerramientos de construcción tradicional con ladrillo cerámico. Para instalarlo, la superficie interior debe estar limpia y sin rebabas. Primero impermeabilizaremos los encuentros con paramentos horizontales. Después aplicamos el mortero y los regleamos. A continuación, fijamos los paneles que pueden ser de GeoWall o Eco, sellando las barreras de vapor si fuera necesario. Por último, levantamos la hoja interior de ladrillo. El trasdosado con placa de yeso laminado puede colocarse sobre el cerramiento acabado o como hoja interior del mismo. Para su instalación se montarán primero las estructuras metálicas sobre bandas estancas. Seguidamente se colocarán los paneles de aislamiento. Recomendamos siempre arena apta para estas soluciones. Y después pasamos las instalaciones. Por último, se colocan y repasan las placas. Como sistema innovador de fachada tenemos la solución Placoterm Integra. Esta solución está compuesta por doble estructura metálica y diferentes placas según si se colocan en el interior o en el exterior. Lleva paneles de aislamiento en ambas estructuras, lo que hace que se consiga un muy buen aislamiento térmico con un espesor mínimo. La hoja exterior tiene un tratamiento superficial de mortero con diferentes acabados en cuanto a grano y color del acabado. El sistema Insuver es muy práctico para mejorar el aislamiento de nuestras viviendas con una intervención mínima. Primero se comprueba la existencia de cámara en el cerramiento, después se hacen unas pequeñas perforaciones y se insufla el material aislante por ellos. Por último, se sellan las perforaciones. Esta intervención puede realizarse por el interior o por el exterior de la vivienda. Además puede complementar otras intervenciones. El sistema Vario. Para hacer los edificios más estancos, implica una ventilación controlada con recuperación de calor. Vario es una membrana inteligente con una resistencia a la difusión de vapor de agua variable en función de la humedad relativa. Se instala fácilmente y es una excelente protección contra la humedad. Se instala en techos y paredes. Hay que intentar no perforarla con el paso de instalaciones y en el caso de hacerlo hay que sellar posteriormente estos encuentros. Los aislamientos por el exterior permiten un aislamiento continuo. Se reduce la aparición de humedades. Las lanas minerales permiten que el edificio transpire. Son materiales ignífugos que no aportan carga al fuego. Las fachadas ventiladas pueden usarse en obra nueva o rehabilitación. Todos los productos Isover para fachadas ventiladas, Ecoven, Ecoven VN o GeoWall se anclan mediante rosetas al elemento portante. Estas rosetas no deben ondular ni doblar el panel. Un ejemplo de fachada ventilada es la solución de Placoterm V. Cuando elegimos un sistema como Ecosate, además de aumentar el aislamiento térmico en nuestra vivienda, estamos incrementando el aislamiento acústico. Este sistema podemos usarlo tanto en obra nueva como en rehabilitación. Primero debemos impermeabilizar las uniones con elementos horizontales. Tras la colocación del perfil de arranque, aplicamos una capa de mortero para adherir los paneles Clima o TF Profil. Pasadas 24 horas colocaremos las espigas con un suplemento de 14 centímetros para garantizar el anclaje. Trataremos todos los puntos singulares como ventanas, esquinas y juntas. Una vez que tenemos colocados todos los refuerzos, aplicamos una capa superficial de mortero armada con malla de 160 gramos.
Aplicamos la imprimación y por último el material de acabado, disponible en diferentes grosores y colores. Podéis poneros en contacto con nosotros en nuestra página web www.isover.es, en la pestaña de contacto indicándonos vuestra consulta y datos de contacto. Gracias a todos por vuestro tiempo, espero que la información haya sido de vuestro interés.